Bienvenidos queridos hermanos una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de hoy sábado 27 de junio del 2026. El Evangelio de hoy está tomado del capítulo 8 de San Mateo, del versículo 5 al versículo 17. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un centurión suplicándole: Señor, mi muchacho está en cama, totalmente paralizado, y sufre terriblemente. Jesús le dijo: Yo iré a sanarlo. El centurión contestó: Señor, ¿quién soy yo para que entres en mi casa? Di nomás una palabra y mi sirviente sanará. Pues yo, que no soy más que un capitán, tengo soldados a mis órdenes, y cuando le digo a uno, vete, él se va. Y si le digo a otro, ven, él viene. Y si ordeno a mi sirviente, haz tal cosa, él la hace. Jesús se quedó admirado al oír esto, y dijo a los que le seguían: Les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe. Yo se lo digo, vendrán muchos del oriente y del occidente para sentarse a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mientras que aquellos a quienes se destinaba el reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el llorar y el rechinar de dientes. Luego Jesús dijo al capitán: Vete a casa, hágase todo como has creído. Y en ese mismo momento el muchacho quedó sano. Jesús fue a casa de Pedro. Allí encontró a la suegra de este en cama con fiebre. Jesús le tocó la mano y se le pasó la fiebre. Ella se levantó y comenzó a atenderle. Al atardecer le llevaron muchos endemoniados. Él expulsó a los espíritus malos con una sola palabra y sanó también a todos los enfermos. Así se cumplió lo que había anunciado el profeta Isaías. Él tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos queridos hermanos, no se olvide de darle seguir si es en YouTube, suscribirse y darle a la campanita. En YouTube estamos como Alonso Muñoz CR mayúscula para que vaya, le busque y se suscriba. Ayer vimos la fe de un leproso que hizo el leproso, acercarse a Jesús, lo adoró. El leproso, la fe del leproso puso en la fe del leproso que se acercó a Jesús y le dijo: si tú quieres, puedes sanarme. El leproso sabía que él era Dios. El leproso sabía que él lo podía sanar. Esa era la fe del leproso. Pero el leproso llegó con una actitud humilde, sencilla. Hoy vemos a un capitán que tenía soldados a sus órdenes, que si le decía a uno ve, él iba. Si le decía al otro anda y haz tal cosa, él iba y la hacía. Entonces el capitán sacó conclusiones. Si yo, que soy un capitán y tengo soldados a mis órdenes y ellos hacen caso a mi palabra, entonces si de este hombre del que hablan que es Dios y que sana con solo su palabra, basta nomás que diga una palabra y mi siervo sanará. Y se fue
a buscar a Jesús. Encontró a Jesús y le dijo, ¿qué fue lo que le dijo? Al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un centurión suplicándole, Señor, mi muchacho está enfermo en cama, totalmente paralizado, sufre terriblemente. Jesús le dijo, yo iré a sanarlo. ¿Por quién estaba preocupado el centurión? Por un criado que tenía, por un criado que él quería mucho y que estaba enfermo. El centurión se preocupó por aquella persona y fue y buscó ayuda, buscó a aquel que lo podía sanar. Vean la intercesión que hay de un criado, de un soldado romano, de un centurión romano hacia su criado. Pero veamos la fe del centurión romano, cómo el centurión romano intercede por su criado. Y este centurión romano tenía fe, a tal punto que le dijo al Señor, basta con que digas una palabra y mi siervo sanará. Primero llegó y le dijo, el centurión contestó, Señor, ¿quién soy yo para que entres en mi casa? Lo está reconociendo como Dios, se está humillando, sabe que él no es digno, sabe que él ha hecho cosas malas, pero el amor al criado, el amor a su prójimo, lo hizo caminar hacia Jesús. Y sabía que él, su conciencia, no lo dejaba, porque él le dijo, ¿quién soy yo para que entres en mi casa? No soy digno de que entres en mi casa, pero como sé que tú eres Dios, no más di una palabra y mi siervo sanará. Esa es la fe que el Señor quiere hoy en los cristianos. Una fe basada en la palabra de Dios. Y esa es la fe que no encontramos hoy en día dentro de la iglesia. Y estamos pasando por una crisis de fe. Y una crisis de fe, ¿por qué? Porque hemos abandonado la palabra de Dios. Y eso no es correcto. Hoy deberíamos hacer visco para adentro. Y deberíamos ver qué es lo que estamos haciendo mal. ¿Por qué hemos dejado de leer la palabra de Dios? ¿Por qué se ha dejado de predicar la palabra de Dios? Vean que este problema también ocurrió en el Antiguo Testamento con los primeros cristianos. Al verse ocupados de tantas cosas, se estaban olvidando de la palabra de Dios. Vean que en Hechos capítulo 6, versículo 2, ellos estaban pasando por esto. ¿Y qué dijeron ellos? Hechos capítulo 6, versículo 2. Los 12 reunieron la asamblea de los discípulos y les dijeron, ¿qué es lo que tiene que hacer hoy en día? La iglesia tiene que reunir a los laicos, a los fieles y decirles, no es correcto. Los 12 reunieron a la asamblea de los discípulos y le dijeron, no es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios por hacernos cargos de este servicio. ¿Qué es lo que no es correcto? Abandonar la palabra de Dios. Cuando se abandona la palabra de Dios, se pierde la fe. Y esa es la crisis que estamos pasando hoy dentro de la iglesia. No se está predicando la palabra de Dios. O se está predicando, pero muy poco. Y por no predicarse la palabra de Dios, se está perdiendo la fe. La gente se está yendo de la iglesia porque no tiene fe.
La gente no está viviendo los sacramentos como tiene que ser porque no tiene fe. ¿Y por qué no tiene fe? Porque no queremos predicar la palabra de Dios. ¿Y por qué no queremos predicar la palabra de Dios? Porque no queremos prepararnos. ¿Y por qué no queremos prepararnos? Porque tenemos pereza de leer la palabra de Dios. Porque sacar una hora al día nos da pereza, nos da sueño. Orar una hora al día nos da pereza, nos da sueño. Todo lo que tenga que ver con la palabra de Dios y con Dios nos da pereza, nos da sueño. Y por eso estamos perdiendo la fe. Y el Señor hoy nos dice a través de este evangelio, vean el ejemplo del centurión. A pesar de que no era discípulo mío, él creyó en mi palabra. Y por la fe de él se sanó su criado. Hoy el Señor quiere que aprendamos de este evangelio. Que aquel hombre que quiere obtener fe, aquel que tiene más fe, es aquel que pone su confianza en la palabra de Dios. Aquel que no duda cuando escucha la palabra de Dios. Y es que por la palabra se hizo todo y sin ella no se hizo nada. Dice San Juan capítulo 1, versículo 1. San Juan capítulo 1, versículo 1. ¿Por qué el Señor quiere que pongamos toda la atención en su palabra? Dice, en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo estaba ante Dios, y el verbo era Dios. Él estaba ante Dios en el principio. Por él se hizo todo, y nada llegó a ser sin él. Por él se hizo todo, y nada llegó a ser sin él. ¿Y cuál es el problema? Que nosotros, sin la palabra, queremos hacer todo. Y con la palabra no queremos hacer nada. A tal punto que cuando le toca predicar, es más fácil ir a contar una historia, es más fácil ir a contar una anécdota que predicar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no hay preparación, porque no hay lectura de la palabra. ¿Y es que acaso Jesucristo no lo dijo allá en San Mateo capítulo 4, versículo 4? No solo de pan vive el hombre. Vean lo que dice San Mateo capítulo 4, versículo 4. Jesucristo lo dijo muy claro. San Mateo capítulo 4, versículo 4. Pero Jesús le respondió, dice la escritura. Pero si la escritura la dice, ¿por qué es que no nos damos cuenta? Porque no hay lectura de la palabra de Dios. Porque nos falta lectura de la palabra de Dios. Porque no queremos leer la palabra de Dios. ¿Por qué no hay fe? Porque no hay lectura de la palabra de Dios. Pero la escritura lo dice. Pero Jesús le respondió, dice la escritura, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Que el hombre está viviendo de puro pan, pero pan de la panadería, pero de la palabra de Dios no está viviendo. Está viviendo el hombre carnal, pero el hombre espiritual está muriendo. ¿Por qué está muriendo? Por falta de la palabra de Dios. Porque está alimentando al cuerpo material, al cuerpo carnal, pero el cuerpo espiritual no lo está alimentando. Y ese se alimenta con la palabra de Dios. Y es que está escrito. Está escrito, pero yo como no leo la Biblia, no me doy cuenta. Está escrito en la escritura. Pero Jesús le respondió, dice la escritura, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
El hombre no puede acostumbrarse a vivir solamente de pan, porque pierde su fe, porque comienza a morir el hombre espiritual. Por algo los apóstoles se dieron cuenta de esto, pero ellos, al darse cuenta que no era correcto abandonar la palabra de Dios, volvieron a retomar. Ellos corrigieron el error. Ellos no se quedaron de brazos cruzados. Hoy en día, a través de este evangelio, el Señor nos expone que nosotros como cristianos debemos corregirnos. Tenemos que volver a la fuente de vida, que es la palabra de Dios. ¿Acaso no lo dice San Juan capítulo 15 versículo 5? Yo soy la vid y ustedes son los sarmientos. El que permanece en mí dará mucho fruto, pero sin mí nada pueden hacer. Sin mí nada pueden hacer. Y no es correcto que abandonemos la palabra de Dios por ocuparnos de otras cosas, porque la fe viene de la palabra de Dios. Dice: el centurión contestó: Señor, ¿quién soy yo para que entres en mi casa? Di nomás una palabra y mi sirviente sanará. Por la palabra se hizo todo y sin ella no se hizo nada. Si Jesucristo es Dios, el centurión, el capitán que tenía soldados a su mando, se dio cuenta que si su palabra, que era mortal, tenía poder sobre aquellos hombres, cuánta más la palabra de Dios, que nomás bastaba con que Jesús dijera una palabra y su sirviente sanaría. Esa es la fe que esa es la fe que el Señor quiere que nosotros despertemos hoy en nuestra vida, en nuestras familias. Pero ¿cómo la vamos a despertar si no queremos leer la Biblia? La fe viene de la palabra, dice Romanos capítulo 10 versículo 17. Así pues, la fe nace. Ve que la fe nace, pero para que la fe nazca hay que cultivarla, hay que escucharla, hay que buscarla. Pero la fe se pierde si yo no la busco, si yo no escucho la palabra de Dios, si yo me acostumbro a vivir solamente de pan. Dice: así pues, la fe nace de una proclamación, y lo que se proclama es el mensaje cristiano. Lo que se proclama es la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que otros tengan fe, para que otros escuchen la palabra. Pero si no hay quienes predique, ¿cómo van a despertar la fe? Si no hay quienes enseñe con la palabra de Dios, ¿cómo van a despertar la fe? Esa es la crisis grande que hay hoy dentro de la iglesia, la falta de fe. Hoy vemos a muchas personas tal vez que llegan a la iglesia, pero personas que comulgan viviendo en adulterio, personas que comulgan viviendo en fornicación. Pero ¿quién les dice que eso está mal? ¿Quién les expone con la palabra de Dios que eso es pecado? Personas que tienen 20 años de no confesarse y van y comulgan. Personas que van una semana a misa y después vuelven a ir hasta dentro de un mes y comulgan. Pero ¿quién les predica? Pero ¿quién les enseña con la palabra de Dios para que no caigan en ese pecado? Falta de fe, falta de hacer las cosas bien. ¿Pero por qué? Porque nosotros nos callamos, porque nosotros no queremos predicar. Y no queremos predicar porque no queremos prepararnos. Esa es la falta de fe. Pero la fe nace de una proclamación, y lo que se proclama es el mensaje cristiano. ¿Y cómo vamos a proclamar el mensaje cristiano si no queremos prepararnos? Si nos hemos acostumbrado a vivir de puro pan, pero no de la palabra de Dios. Y nadie da lo que no tiene. Por eso allá en Ezequiel capítulo 3 versículo 1 en adelante le digo: hijo de hombre, ven y come lo que te presento.
me dio a comer el rollo. Y después, ¿qué hizo? Ve y dile mis palabras a la gente de Israel. Te escuchen o no te escuchen, porque son una raza de rebeldes. Pero primero hay que comerse el rollo, para después ir a predicar, para después ir y decirle las palabras del Señor. No mis palabras, no a contarle anécdotas, no a contarle chiles, sino a proclamar el mensaje cristiano, que es el que hace que nazca la fe. Pero dice, pero es un hecho que no todos aceptaron la buena noticia. Como decía Isaías, Señor, ¿quién nos ha escuchado y ha creído? ¿Quién nos ha escuchado y ha creído? Hoy la crisis tan grande que hay es falta de fe, porque hay falta de cristianos que se animen a proclamar la palabra de Dios, porque el miedo los tiene paralizados. No quieren predicar la palabra de Dios. Pero ¿cómo invocarán al Señor sin haber creído en Él? ¿Y cómo van a creer si no hay quien se los predique? ¿Y cómo podrán creer si no han oído hablar de Él? ¿Cuál es el problema? Que no han oído hablar de Él. Hoy hay muchas personas en el mundo que no han oído hablar de Jesús. Y nosotros que conocemos, y nosotros que escuchamos la palabra, y nosotros que leemos la palabra, no somos capaces de predicarlo. No somos capaces de llevarle el mensaje cristiano para que nazca en ellos la fe. ¿Y cómo podrán creer si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo oirán si no hay quien lo proclame? La mies es mucha, pero los trabajadores son pocos. Y si usted no quiere predicar, por lo menos ruegue por nosotros, los que estamos haciendo el esfuerzo por llevar la palabra de Dios. Porque la mies es mucha y los trabajadores son pocos. ¿Y cómo creerán si no hay quien se lo predique? Y para predicar hay que orar. Y nosotros queremos llevar el mensaje a todas esas personas que hoy están deseosas de escuchar la palabra de Dios, para que nazca la fe, pero no una fe como un cristiano frío, sino una fe como la que tuvo aquel centurión, que creyó y confió en la palabra de Dios. ¿Y qué dijo el Señor? No he encontrado una fe tan grande. Dice, Jesús se quedó mirado al oír esto y dijo a los que le seguían, les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe. ¿Quién es el que tiene tanta fe? Aquel que cree firmemente en la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga.